relacionado con la porosidad del suelo y está relacionado también con la capacidad de retención de agua, ¿no? Estas dos características relacionadas con la textura, relacionadas con la densidad aparente, densidad real, relacionadas con la estructura, pues tienen una interpretación muy interesante, principalmente cuando estamos hablando de la formación de lo que vamos a denominar más adelante solución del suelo, ¿ya? Cuando vayamos a hablar de la solución del suelo, esta parte que es la fase líquida es muy importante para poder entender cómo se forma la solución del suelo y cómo se van disponiendo, o sea, cómo se van poniendo disponibles los nutrientes que pertenece o que aprovecha la planta. Bueno, a ver, vamos a empezar con una reflexión, digamos, de lo que es el agua, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de la fase líquida del suelo, estamos hablando del agua que hay en el suelo. Y una pregunta muy interesante, ¿de dónde viene el agua, no? ¿Qué parte del agua es lo que a nosotros nos interesa estudiarla? Fíjense ahí que tenemos un diagrama que evidentemente no está actualizado. Este diagrama más o menos data de hace unos 15, 16 años atrás. Pero sin embargo, los porcentajes evidentemente han cambiado, pero en realidad sigue siendo la misma tendencia, ¿no? Han cambiado, digo, porque fíjense, ahí hay un porcentaje interesante del agua sólida, que vendría a ser el hielo, que ahí abarca más o menos como un 28.3%, ¿no? Ese porcentaje estaba referido a los glaciales, a los nevados que hay en algunas cordilleras. Pero si ustedes evidentemente hacen una revisión de esa información, con seguridad que pues van a ver que hay deshielo de varios de esos glaciales, ¿no? Eso implica entonces que ese porcentaje evidentemente ha ido cambiando, pero en realidad la tendencia de todos los porcentajes se han ido manteniendo. Una cosa es que cambien los valores, pero otra cosa es que se mantenga la tendencia. ¿Qué significa que se mantenga la tendencia? El agua de la tierra del 100% se mantiene en ese 94,6%. No va a aumentar ni va a disminuir, ¿no? El agua subterránea está en ese 71.2 y el agua de hielo ha bajado un poquito, ¿no? Ha bajado, quizás no poco, quizás notoriamente ha bajado, pero finalmente eso ha ido a parar a los lagos y los humedales, ¿no? O sea, no es que se haya perdido. Sin embargo, estos lagos y humedales no están, digamos, distribuidos en todo nuestro planeta equitativamente, ¿no? Hay zonas más húmedas, hay zonas más secas. Por lo tanto, esto también ha generado lo que nosotros ahora llamamos el cambio climático, ¿no? Esto es producto del cambio climático, el efecto de la niña, el efecto del niño. Ustedes han debido escuchar eso o quizás lo han debido estudiar. Y entonces, bueno, ya ahí se ven, ¿no? los efectos del cambio climático y, digamos, la variación de estos porcentajes, pero con la misma tendencia, ¿no? Hay algunas personas, hay algunos estudiosos de la parte climática que indican que con el tiempo esta tendencia va a ir cambiando en algunas zonas. ¿Qué quiere decir? Es que va a ir cambiando. Normalmente cuando hablamos de zonas húmedas, ¿no es cierto? Estamos hablando de zonas con alta precipitación, ¿no? A nivel mundial, indican de que en algunos años, ¿no? Las zonas húmedas van a tender a ser zonas secas y las zonas secas van a tender a ser zonas húmedas, ¿no? Entonces ahí sí estaríamos hablando de una tendencia, de un cambio de tendencia, que eso pues evidentemente puede originar un cambio de muchas actividades que en el momento o en la actualidad se están realizando en función al agua y en función al uso del suelo, ¿no? Bueno, pero como reflexión general, nosotros podemos acá concluir a partir de esta diapositiva que evidentemente el agua es un recurso natural que por ahora, ¿no es cierto?, todavía está bastante disponible, ¿no? Sin embargo, con el paso de los años, pues seguramente va a haber una tremenda escasez
y pues seguramente algunas zonas pues van a tener que sufrir esta escasez, y en algunos casos, no, algunos ya opiniones casi apocalípticas indican pues que ya no se puede llegar incluso a una guerra del agua, ¿no? Aquí en Bolivia, hace unos años atrás, algo así ocurrió cuando en Cochabamba estaban queriendo, digamos, reducir la distribución del agua, ¿no es cierto? Queriendo aumentar el precio del agua, pues la gente de ese departamento se levantó contra las autoridades que estaban restringiendo la distribución del agua, y en ese momento se hizo una nominación a ese movimiento que se lo llamó la Guerra del Agua, ¿no? Producto de ese movimiento, muchos gobiernos, bueno, los últimos gobiernos, a nivel local, a nivel Bolivia, han realizado muchos proyectos al aprovechamiento de este líquido elemento, ¿no? Siempre enfocado al uso del agua a fines activos. Por ejemplo, ustedes han debido escuchar los proyectos de Mi Agua 1, Mi Agua 2, Mi Agua 3, ¿no? Que han ido desarrollándose en diferentes departamentos donde hasta ahora existe el déficit de agua, ¿no? Aquí en Santa Cruz, en algunas comunidades también se ha hecho, gracias a ese proyecto, se ha hecho algunas perforaciones para poder obtener agua, ya sea para beber o en algunos casos para fines de riego, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que pues este recurso hídrico, ¿es cierto?, está en algunos casos impulsando proyectos de desarrollo productivo, y que evidentemente, ¿no? Evidentemente en comunidades han accedido a este recurso, en otras todavía no. Yo, por ejemplo, he tenido la oportunidad de visitar comunidades donde no hay agua potable, ¿no? Son todavía aguas que se sacan de norias, aguas que se sacan de los ríos, pero no es todavía agua potable, es decir, no hacen un tratamiento para beberla. Y así como en esas comunidades debe haber varias que yo no conozco, donde todavía la gente no tiene un acceso libre a este recurso. Y los que tenemos, pues no estamos haciendo un uso racional de este recurso, ¿no? Y me incluyo porque usamos el agua para todo, ¿no? Hasta para lavar los vehículos y obviamente hasta para coccionar nuestros alimentos y obviamente para hidratarnos, ¿no? Entonces usamos para todo. Entonces, yo creo que hay que empezar a reflexionar en este aspecto, ustedes más que otros, porque ustedes están relacionados con la parte ambiental, ¿no? Y este recurso es parte de todo ese sistema medioambiental que seguramente ustedes están estudiando, ¿no? En diversos ámbitos. Entonces, este es el recurso que nosotros tomamos en cuenta para estudiar o para conocer la fase líquida del suelo. La fase líquida del suelo, les había dicho inicialmente que está relacionado con la porosidad del suelo. Entonces, la parte porosa del suelo, pues es allí donde se va a acumular el agua. El agua que se vaya a acumular en esa parte porosa, pues tiene una función muy importante. Por ejemplo, es la solución o la disolución de nutrientes, ¿no? Cuando las sales van a estar disueltas en el agua del suelo, esa mezcla se la va a denominar solución del suelo, ¿ya? Solución del suelo. Esa solución del suelo es lo que nosotros utilizamos, por ejemplo, para simular, ¿no es cierto?, algunos análisis que nosotros podemos realizar en el laboratorio, ¿no? Nosotros simulamos esa solución del suelo realizando extractos para ver cuánto de nutrientes, calcio, magnesio, nitrógeno, fósforo, potasio, existe disponible en el suelo para las plantas. Entonces, cuando ustedes van a hacer un extracto del suelo, lo que están simulando es la solución del suelo. Bueno, también esta fase líquida del suelo tiene relación con la facilidad, ¿no es cierto?, que tienen las raíces a la exploración del volumen del suelo. Es decir, tiene relación con la consistencia, resistencia que pueden tener o que pueden afrontar las raíces
raíces cuando éstas están explorando el suelo. ¿Eso qué significa? Significa que si el suelo tiene carencia de humedad, carencia de agua, entonces aumenta la resistencia. Y ahí las raíces no van a poder hacer, ¿no es cierto?, una exploración, no van a poder ocupar mayores volúmenes de suelo. Sin embargo, si hay agua suficiente en el suelo, de alguna manera disminuye la resistencia a la penetrabilidad de las raíces y éstas pueden explorar mayor cantidad de volumen de suelo. Eso tiene también relación con la cuestión de la compactación, ¿verdad? Imagínense si hay una capa compactada, esta capa compactada no va a dejar que pase a mayor profundidad del agua. Por lo tanto, ya de entrada va a limitar el desarrollo radicular. Y evidentemente, esa limitación del desarrollo del sistema radicular, pues va a tener relación con la penetrabilidad de las raíces en el suelo. Entonces, decir que las raíces no van a explorar una gran cantidad de suelo, entonces ya estamos limitando varias necesidades nutritivas del suelo, ¿no? Porque no va a poder alcanzar una gran cantidad de nutrientes y eso va a significar una limitación en su desarrollo vegetativo. Por lo tanto, esta fase líquida del suelo está entrando dentro de lo que nosotros conocemos un ciclo hidrológico, ¿no? Que seguramente ustedes también lo han visto o lo han escuchado, donde ese ciclo hidrológico pues, se puede reflejar en este gráfico que ven acá, ¿no? Donde vamos a tomar algunas palabras técnicas muy importantes, como por ejemplo, fíjense, la precipitación, ¿no? Precipitación. La precipitación, ahora lo voy a decir y más adelante lo voy a recalcar, es quizás la fuente principal del agua, ¿no es cierto?, que va a tener el suelo, la precipitación. Aquí podemos empezar con el ciclo hidrológico. Esta precipitación evidentemente está contenida en esto que se llaman las nubes, y estas nubes se van moviendo de un lugar a otro a partir de la generación de vientos, ¿no? Y empieza la precipitación cuando hay diferencia de presión, ¿no? Donde hay presión baja, temperaturas bajas, ahí es cuando empieza la condensación y empieza la precipitación, ¿no? Bueno, una vez que esta precipitación cae a la superficie del suelo, entonces, evidentemente, estas pueden tener tres caminos. Uno, que sería la infiltración, la otra es la escorrentía y la otra sería la percolación, ¿no? Bueno, ya ustedes estos términos me imagino que lo conocen, pero se los voy a de todas formas desarrollar en forma rápida, ¿no? La escorrentía es el movimiento del agua superficial, ¿no? Es decir, en otras palabras, cuando el agua escurre a través del suelo, ¿no? La infiltración es cuando el agua pasa a través del suelo, ¿no? Se está infiltrando, ¿no? La percolación es cuando pasa el agua en el suelo, se encuentra, pero se mueve en forma lateral. Entonces, ese es el movimiento que tiene el agua tanto en la superficie como a cierta profundidad del suelo. Ahora, una vez que el agua entra al suelo, las raíces pues van aprovechando parte del agua y hay otras donde la infiltración pues hace que esta agua pues llegue a los niveles de saturación o conocido también como nivel freático, ¿no? Ahora, este nivel freático, evidentemente, de acuerdo a la zona, estará a mayor o menor profundidad. Pero bueno, todo el agua que vaya a ingresar en el suelo no es aprovechada por la planta y tampoco se va hacia el nivel freático. Gran parte y una buena parte, dependiendo del tipo de suelo, pues esta se evapora, ¿no? Se evapora y eso se conoce como evaporación. Ahora, cuando el agua va pasando a los tejidos de la planta, también se pasa a estado de vapor y eso se llama transpiración, ¿no es cierto? Y entonces las formas más amplias de pérdida de agua del suelo es por evapotranspiración, que se conoce con las letras de ETP,
¿no? Cuando simbolizamos nosotros un balance hídrico, hablamos entre la PP, que es la precipitación pluvial, de ahí viene la PP, y la ETP, que es la evapotranspiración, ¿no? En base a esas dos variables es lo que nosotros hacemos un balance hídrico. Entonces, ese es el movimiento básicamente del agua, ¿no? Ahora, claro, aquí incide otros factores, como por ejemplo la radiación solar, que si, por ejemplo, la radiación solar llega directamente al suelo, pues aumenta la evaporación. O si la radiación solar llega, por ejemplo, en este caso a la parte, en este caso a la cobertura vegetal, pues aumenta la transpiración, ¿no es cierto? Y bueno, también cuando estamos hablando de las precipitaciones, si la precipitación cae directamente al suelo, pues genera condiciones, digamos, favorables para que se genere una erosión hídrica, porque las gotas del agua hacen que pues las pequeñas estructuras o los pequeños agregados que pueden existir en el agua se van dispersando, ¿no? Y si hay una cobertura entre medio, entonces la velocidad de caída del agua se va disminuyendo y entonces también disminuye las condiciones favorables para la erosión hídrica. Bueno, pero ya esos son factores que se dan o que se manifiestan en zonas con cobertura o sin cobertura, ¿no? Bueno, en realidad eso es lo que es el ciclo hidrológico. En resumen de este ciclo hidrológico, nosotros podemos sacar de que este ciclo se lo puede estudiar o se lo puede manejar en función a dos variables, la precipitación pluvial y la evapotranspiración, ¿no? Que es lo que genera el nombre de balance hídrico, que también lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, las plantas, ¿no es cierto?, requieren evidentemente una cierta cantidad de agua para cumplir con todo su ciclo vegetativo, ¿no? Ya sean estas plantas anuales o sean plantas perennes o semiperennes, ¿no? Si todavía tienen duda en cuáles son esas plantas, pues se denominan plantas anuales a esas plantas cuyo ciclo vegetativo no pasa, digamos, de los 5 meses, ¿no? Las semiperennes son aquellas que llegan, digamos, a unos 10 a 15 años y las perennes son aquellas que pasan los 10 años, ¿no? Entonces, dependiendo qué tipo de planta tengamos, va a necesitar agua en algunos periodos vegetativos de su desarrollo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, un órgano muy importante en las plantas para obtener el agua son las raíces, ¿no? Son las raíces. Entonces, hay algunas especies que desarrollan, fíjense aquí en la figura, raíces bastante profundas, ¿no? Que hacen que estas plantas pues se adapten a zonas relativamente secas, ¿no? Por ejemplo, estas dos especies muy conocidas son los ciprés, es decir, los pinos y el eucalipto, ¿no? Y justamente por esas características de desarrollar raíces bastante profundas, son estas especies que se utilizan en muchas zonas para hacer la reforestación. Si ustedes alguna vez van a ver reforestaciones, por ejemplo, en zonas del occidente, y van a la entrada, por ejemplo, si ustedes viajan aquí a Cochabamba, al ingreso a Cochabamba van a ver varios bosquetes, ¿no? Se llaman bosquetes así a esas superficies donde están plantadas especies de eucaliptos, cuadraditos, llamémoslo así, pero son parcelas, son bosquetes, donde o son eucalipto o son ciprés, pinos. Y entonces han optado por esas especies porque esas especies pues tienen raíces bastante profundas y estas es que les permite sacar agua de mayor profundidad, de agua que está a mayor profundidad, ¿no? Y por esa razón es que ustedes han debido escuchar también que a estas plantas las llaman como plantas que secan el suelo, ¿no? Y evidentemente, pues si hay plantas con raíces superficiales y plantas con raíces bastante profundas, la competencia por el agua, pues ahí es totalmente, ¿no? Aquellas plantas que tienen superficie, desarrollan raíces superficiales, no tienen posibilidad de competir con aquellas plantas que desarrollan raíces profundas, ¿no? Donde pueden aprovechar el agua.
Entonces, por ese efecto es que algunos nombran a estas especies como esas especies secantes del suelo, ¿no? Y también en este tipo de especies actúa una sustancia química que generan estas especies y se llama alelopatía, ¿no? O genera un ambiente alelopático, ¿no? ¿Qué es esa alelopatía? Estas plantas pues generan sustancias químicas que evitan, ¿no es cierto? Evitan que o cerca de las plantas o debajo de su sombra se pueda desarrollar otro tipo de especies, ¿no? Entonces eso en este tipo de plantas van a ver que las especies se desarrollan y en todo, digamos, en la parte circular foliar, pues no hay ni una planta, ¿no? Es como si hubiese desaparecido toda, ¿no? Es más, no hay ni siquiera el pasto puede desarrollar. Entonces eso es producto de la alelopatía. Entonces estas plantas tienen alelopatía, tienen desarrollo de raíces profundas, pues les genera una ventaja tremenda respecto a las otras para poder establecerse en zonas donde la humedad es bastante reducida. Por esa razón es que estas especies se utilizan para hacer reforestaciones. Reforestaciones, por ejemplo, en La Paz, en Cochabamba, en Oruro, en Potosí, es o con ciprés o con eucalipto, ¿no? ¿Será recomendable ese tipo de especies? Eso habría que verlo en función a cuál es el objetivo de la reforestación, ¿no? Evidentemente, desde el punto de vista ecológico, no es recomendable utilizar estas especies porque son aquellas que se conocen como especies que generan barreras ecológicas. ¿Qué significa barreras ecológicas? Que en el entorno de ese bosquete que se va desarrollando, que se va formando, pues la biodiversidad de plantas disminuye totalmente, ¿no es cierto? Las plantas que podían desarrollar ese ambiente desaparecen prácticamente y también las especies, ¿no es cierto? En este caso las aves de la zona ya no se migran a otras zonas. Obviamente por una razón muy obvia, ¿no? Este tipo de plantas generan aromas muy, muy fuertes, ¿no? Ustedes, no sé si alguna vez han estado bajo un bosquete de pino o de eucalipto, pero no de una planta de eucalipto, sino de un bosquete, es decir, en una área donde está todo de pino o está todo de eucalipto, se siente, ¿no? Un aroma, ese aroma característico de estas especies. Entonces ya nosotros lo sentimos como humanos. Imagínense las otras especies que son muy susceptibles a esa emisión de aromas, ¿no? Entonces por esa razón es que se denomina a estas especies barreras ecológicas. Entonces, desde el punto de vista ecológico no es recomendable, pero desde el punto de vista técnico sí lo es, ¿no? Porque, bueno, uno planta un ciprés o un eucalipto y tiene grandes posibilidades de desarrollarse esa especie. Sin embargo, en el ambiente forestal, en el ambiente petrolero, ¿no es cierto?, no permiten utilizar estas especies, o por lo menos está escrito que no se lo debería utilizar, ¿no? De tal manera que cuando se quiera recuperar zonas que han sido desboscadas, ¿no es cierto?, y se realice una reforestación, se lo tendría que hacer con especies nativas, ¿no? Al menos son esos los TDR, los términos de referencia, cuando uno, digamos, postula o quiere hacer un trabajo de reforestación de esas zonas, de esos pasivos ambientales que genera la actividad civil en el caso de abrir carreteras o en el caso de exploraciones hidrocarburíferas, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han leído un TDR, ahí dice, no, cuando se haga la reforestación se debe hacer con plantas de la zona, o sea, con plantas nativas, ¿no? Entonces, bueno, eso evidentemente dificulta mucho hacer ese tipo de reforestaciones, por eso que ese tipo de contratos, ¿no es cierto? Yo he participado personalmente en 2 de ellos, nada más, son bastante costosos, ¿no? Son bastante costosos porque primero hay que adecuar la zona para que el plantín pueda desarrollar, y eso significa adecuar el sitio, ¿no es cierto? Porque no se olviden que estamos hablando de zonas donde ha transitado maquinaria, se han derramado
aceites, ¿no? Bueno, hay de todo, pues, ¿no? Cuando, imagínense, se instala un campamento ahí. Entonces, hay que preparar el sitio y cuando uno pone el plantín, pues si no se le da las condiciones necesarias, ese plantín tiene pocas posibilidades de sobrevivir. Y si además no llueve, está peor todavía, ¿no? Entonces, por eso que incluso las lluvias, la cantidad de agua que cae en el suelo es determinante para iniciar este tipo de plantaciones, ¿no? Una vez yo lo vi, ¿no? No lo estaba haciendo, pero lo vi, que en el mes de agosto, por ejemplo, estaban haciendo plantaciones en una zona allá por Camiri, ¿no? Justamente haciendo una planchada, la llaman ellos una planchada hidrocarburífera, y estaban haciendo reforestación. Me llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención porque en el mes de agosto todavía estamos llegando a una época muy seca, y haciendo reforestación eso implica que la posibilidad de que el plantín sobreviva por falta de agua es realmente muy baja, ¿no? Pero bueno, creo que lo estaban haciendo por cumplir plazos, ¿no? Porque creo que tenían plazos para cumplir, para entregar el trabajo. Y bueno, por cumplir plazos, a veces pues uno adelanta procesos que después, más adelante, con seguridad va a tener que replicar, ¿no? No he vuelto a ir yo a esa plantación, estaba de paso nada más. No sé la verdad cómo habrá resultado, ¿no? No tengo idea de cómo habrá resultado, pero por las condiciones de la zona y por las cosas que estaban haciendo, me imagino que la población de las plantas que han sobrevivido ha debido ser muy baja, ¿no? Y ahí la limitación es el agua. Es el agua y el tipo de especies que desarrollan raíces muy superficiales, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que, fíjense la importancia de lo que sí implica esta fase líquida, ¿no? Bueno, ahora, para contextualizar desde el punto de vista teórico esto lo que es la fase líquida, tenemos que nosotros saber que en el suelo existen dos zonas, ¿no? Una zona que es la saturada, que lo conocemos como nivel freático, y la otra que es la zona no saturada, donde permanentemente puede haber humedad o puede no existir humedad, dependiendo de las características físicas del suelo, ¿no? Para las plantas, evidentemente, interesa la zona no saturada, ¿no? Porque la zona saturada significa que no hay pocas posibilidades de desarrollar. Esto ocurre, por ejemplo, cuando ocurren inundaciones, ¿no? Nos han debido escuchar en las noticias. Ya estamos entrando nosotros a la etapa húmeda de nuestra región, aquí en Santa Cruz. Ya van a empezar las lluvias, ¿no es cierto? Y en enero, febrero, las lluvias a veces son ya bastante altas y generan inundaciones, ¿no? Y bueno, esas inundaciones pues entran a áreas donde se está utilizando el suelo, por ejemplo, con soya, con maíz, qué sé yo. Y van a escuchar, ojalá que no, pero normalmente se escucha que hay algunas zonas que se inundó y pues esa zona estaba sembrada con soya y con maíz y va a generar una pérdida de tantos millones de dólares, dice, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué si es agua, no? O sea, bien deberían estar felices. Lo que pasa es que el agua de saturación, ¿no es cierto?, ha subido al suelo, o sea, a la superficie del suelo. Y las especies que están ahí sembradas no tienen tolerancia a periodos largos de saturación. ¿Tienen, no? Entonces, claro, cuando el periodo es corto, entonces sí, es favorable, pero cuando el periodo es largo, no hay posibilidad de que la planta sobreviva a esa zona de saturación. ¿Hay especies que se acomodan a esa zona? Sí. Ustedes han debido escuchar, por ejemplo, del arroz, ¿no? El arroz es una planta productiva que en zonas saturadas del suelo, pues produce mejor, ¿no? En el continente asiático, el arroz lo producen en inundación. Aquí en Santa Cruz hay algunas zonas, allá por Yapacaní, por ejemplo, que han hecho, así como se llama lagunas, ¿no? Lagunas artificiales, donde inundan el suelo y ahí hacen la plantación de las panículas de las plantas de la soya, del arroz, ¿no? Pero estoy hablando de una planta, quizás de pocas plantas en la población bastante grande de plantas que no están adaptadas a la zona saturada del suelo. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es la zona saturada, la zona no saturada. Dentro de esa zona no saturada hay tres zonas, ¿no?
la zona de evapotranspiración, la zona intermedia y la zona capilar. De estas tres zonas, la que nos interesa como retención del agua es la zona capilar, porque en esta zona capilar va a encontrarse lo que nosotros vamos a denominar a partir de ahora agua capilar. ¿Ya? Hay esa nominación, agua capilar. Y el agua capilar es lo que es el agua aprovechable por la planta. Ahora, la zona intermedia, esa zona intermedia se llama así porque es una zona donde el agua empieza a ingresar a la zona de evapotranspiración. O en sentido contrario, el agua que se encuentra en la zona de evapotranspiración empieza a ingresar a la zona capilar. Por eso se llama zona intermedia. Entonces, el agua, ¿no es cierto? Voy aquí a hacer un gráfico. No un gráfico, sino... No puede ir aquí, puede estar yendo en ese sentido, ¿no? O puede estar yendo en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ambas aquí en esta zona no es ni transpiración ni que zona capilar, es zona intermedia, ¿no? Entonces, este es el paso, la zona de paso de la zona de evapotranspiración a la zona capilar o de la zona capilar a la zona de evapotranspiración. Esto ocurre cuando hay precipitaciones pluviales, cuando hay la PP, ¿no? Y esto ocurre cuando hay la ETP, la evapotranspiración, ¿ya? Bueno, entonces esa zona intermedia, ¿no es cierto? Dependiendo de la clase de suelo, pues puede tener un ancho, digamos, o una longitud determinado por la textura del suelo, por la cantidad de agua que ha caído, que se está perdiendo en el suelo, por varios factores, ¿no? Lo ideal es que esa zona intermedia sea lo más amplia posible, ¿no? Bueno, ahora, la zona de evapotranspiración es la zona donde el agua se empieza a perder. Prácticamente se empieza a perder, ¿no? Y se pierde ya por transpiración, ¿no? Porque ya aquí se encuentran la mayor cantidad de raíces, evidentemente, y la mayor cantidad de plantas, ¿no? Entonces las plantas empiezan a transpirar. Y además, como el suelo está ya, esta zona está cerca de la superficie del suelo, entonces el suelo empieza a evaporar. Entonces ahí se genera la mayor cantidad de pérdida de agua. ¿Qué se busca en un suelo? Que esta zona sea lo más pequeña posible, ¿no? Porque, claro, si la zona de evapotranspiración es amplia, entonces hay una gran pérdida de agua. Si la zona de evapotranspiración es pequeña, entonces el agua que se va a perder es poco, ¿no? Bueno, entonces esas tres zonas es lo que nosotros vemos. Por ejemplo, en una cuestión muy práctica, si ustedes entran, hacen una excavación en su suelo y van a ver que esto está seco, la parte seca es zona de evapotranspiración. Si siguen haciendo excavaciones y van a ver una zona ya con cierta humedad, es la zona intermedia. Y si siguen haciendo excavaciones y van a ver con mayor humedad, eso ya es la zona capilar. Y cuando digo excavaciones, esto va a depender del suelo. Todo esto puede encontrarse, por ejemplo, en 40 centímetros de profundidad, 50 centímetros de profundidad, 20 centímetros de profundidad, ¿no? Eso va a depender de la zona, ¿no? Aquí en Santa Cruz, al menos, hay zonas donde se hace excavación y ya está empezando a salir el agua, ¿no? Principalmente de esas zonas cerca a los ríos, cerca a las cuencas. Pero en otras zonas donde están alejadas de las cuencas, pues para llegar a nivel freático hay que profundizar bastante, ¿no? Pero bueno, en resumen, nosotros tenemos que saber que en el suelo hay dos zonas, saturada y no saturada. La que nos interesa es la no saturada y los suelos que tengan una zona amplia de zona capilar quizás son los mejores, ¿no? Y si la zona capilar es amplia, entonces hay que tratar de que la zona de evapotranspiración sea más reducida. Ahora ustedes dirán, ¿y cómo se hace eso? Pues sencillamente reduciendo, por ejemplo, aquí la evaporación. ¿Y cómo se reduce? No se olviden que la evaporación es por efecto de la radiación solar. Entonces lo que aquí se tiende a hacer es poner cobertura vegetal. Cobertura vegetal, ¿no? Y si colocamos cobertura vegetal, listo, ya hemos reducido bastante esa zona de evapotranspiración.
Esto ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, es una cosa muy sencilla de demostrarlo, ¿no? Cuando uno hace, por ejemplo, la limpieza de su lote después que uno ha llovido, ¿no? O jardín o patio, qué sé yo. Entonces uno saca la vegetación y lo que uno quiere ver es su patio limpio, ¿no? Sin nada de hierba. Y entonces, claro, toda la vegetación que uno ha limpiado, pues lo pone a un lado, lo bota o lo quema, ¿no? Esa es la práctica común que hacemos. Pero si nosotros quisiéramos mejorar ese suelo, supongamos que queremos tenerlo bonito, entonces, pues, sería lo ideal dejarlo esa materia que estamos cortando, esa materia vegetal pues, muerta que estamos dejándolo ahí, para que se le genere una cobertura. O, por ejemplo, lo que sucede cuando uno tiene un pasto en un patio, ¿no? Yo veo que los jardineros y todo eso meten una desbrozadora, cortan bien el pasto a una buena altura y lo dejan bonito el pasto, ¿no? Y toda esa masa que ha sido cortada, pues con un rastrillo la amontonan y lo llevan a una bolsa y listo, y lo sacan. Pues ahí digamos que no hay posibilidad, digamos, de dejarlo, porque claro, el pasto ya está generando una cobertura, el pasto, ¿no? Pero si fuera una zona, digamos, donde estamos queriendo producir algo, esa masa que hemos cortado no se debería sacar, sino se lo debería dejar ahí para mejorar la cantidad de materia orgánica en el suelo, ¿no? Y evidentemente si el suelo queda desnudo después de sacar la hierba, digamos, lo sacamos, eso va a secarse al toque se va a secar, ¿no? Entonces si queremos mantener la humedad, pues dejar la cobertura. Por lo menos yo eso es lo que les recomiendo a las personas que tienen, digamos, cultivos perennes, ¿no? Como cítricos o cualquier otro cultivo perenne donde el cual anualmente va sacando frutos. Haga la limpieza, el rolo que uno llama, alrededor de la planta, y no lo mantengan descubierto, suelo desnudo, sino toda la hierba que saquen, pónganlo en ese rolo. Y ahí se va a generar una cama, ¿no? Una masa orgánica mulch que llamamos, y que ahí pues va a mantener la humedad e incluso va a haber posibilidad de que la materia orgánica se descomponga y de alguna manera pues eso va a ayudar a la planta a su nutrición, ¿no? Y bueno, evidentemente hay algunos que hacen caso, otros que no, porque de todas formas hay algunos que lo quieren ver pues limpio su cultivo, ¿no? Bueno, el agua, ¿no es cierto? La cantidad de agua que puede retener el suelo está evidentemente en función a la pendiente, ¿no? Aquí hay un gráfico muy claro en donde nosotros podemos observar que las zonas altas, ¿no es cierto? Generalmente no tienen posibilidades de acumular una gran cantidad de agua, a diferencia de las zonas bajas, ¿no? Y cuando hablo de relieve, no me refiero a este tipo de relieve donde evidentemente la pendiente es bastante amplia, ¿no? Sino al microrelieve que aquí en Santa Cruz hay bastante, ¿no? Aquí en zona, por ejemplo, en las propiedades agrícolas, se hace lo que se llama un estudio planimétrico, y con ese estudio planimétrico se identifica cuáles son las zonas bajas del área productiva y cuáles son las zonas altas del área productiva. Y hay algunas empresas que lo zonifican, lo identifican claramente a esta zona baja, a esta zona alta. Y cuando digo zona alta y zona baja, no me estoy refiriendo a varios metros, me estoy refiriendo al microrelieve. Y ese microrelieve, pues fíjense, por ejemplo, hay una empresa que se llama Canvas, ¿no? Canvas con B chica, con B dentilabial, donde aprovecha esas zonas para producir en verano y en invierno. Y entonces uno dice, pero ¿cómo es eso en verano y en invierno, no? En verano, evidentemente, hay una gran cantidad de agua, hay bastante lluvia en la zona, y entonces en las zonas de relieve elevado, ¿no es cierto? Digamos, en las zonas altas, es donde hace su siembra. Y cuando es invierno quiere decir en la época donde las lluvias reducen, pues hacen su siembra en esas zonas bajas. Y mantienen una hegemonía productiva interesante, ¿no? Realmente yo cuando fui a ver tuve 3 oportunidades de ir a ver esa propiedad. En verano hay así como manchones, ¿no? Allá se siembra, allá, claro, sumando toda esa área. Y cuando digo allá se siembra, no estoy diciendo de
de 1 o 2 hectáreas, estoy hablando de 50 hectáreas, allá 60 hectáreas, allá 40 hectáreas, allá 30 hectáreas, ¿no? Estoy hablando de una propiedad de alrededor de 5.000 hectáreas. Y entonces, bueno, esas 5.000 hectáreas están distribuidas en el micro relieve, en zonas relativamente altas y zonas bajas. Y ese micro relieve, pues lo están manejando de una manera tan eficiente que han determinado la época de siembra. Aquí se cultiva en verano y aquí en esta zona se cultiva en invierno. Es interesante esa forma. Y los cultivos, digamos, ¿no? En este caso los cultivos, de todas formas, todo el suelo, fíjense, además está otra cosa interesante, todo el suelo está con cobertura, ¿no? Lo que pasa es que en zonas altas producen un cultivo y en zonas bajas producen otro cultivo. Evidentemente es un manejo muy tecnológico, ¿no es cierto? Porque toda su propiedad lo tienen georreferenciada. Incluso la sembradora va botando semilla de acuerdo está con el chip que tiene la información georreferenciada del área. Y entonces la sembradora va con 2 tipos de semilla, ¿no? La semilla que va a caer en la zona alta y la semilla que va a caer en una zona baja. Imagínense eso se llama agricultura de precisión, ¿no? Pero hay. Y entonces, bueno, cuando se ve los cultivos desarrollados, se ven pues tonalidades diferentes de cultivo. Es interesante, ¿no? Esta empresa son productores, un consorcio, ¿no? De brasileros y de paraguayos, ¿no? Trabajando ahí. Interesante. Entonces, eso significa que están haciendo uso del micro relieve y de la cantidad. La velocidad con la cual va pasando el suelo, el agua por el suelo. Entonces, en estos casos, digamos, cuando se trata de determinar el frente de humectación, pues lo ideal sería que los suelos tengan un frente de humectación más o menos a esta profundidad, ¿no? 30, 40 centímetros. ¿Por qué razón? Porque si el frente de humectación del suelo es a esta profundidad, digamos 40, 80, 60 centímetros de profundidad o más, entonces aquí, por ejemplo, hay agua que no se utiliza, ¿no? Porque imagínense si aquí nosotros, siempre hablando del área productiva, ¿no? Las raíces pues desarrollan más o menos a esta profundidad, 30, 40 centímetros, ¿no? Entonces este frente de humectación va a significar que va a haber humedad para la planta. Pero si el frente es bastante amplio, pues digamos que no favorece porque la planta igual va a desarrollar raíces hasta esa profundidad nada más.
Y aquí va a haber agua, pero ya no es muy útil, ¿no? Y cuando el frente de humectación incluso es más profundo, hay el riesgo de que si se agrega bastante agua o lámina de riego o hay bastante precipitación, pues se produzca la lixiviación, ¿no? De esta parte que es el nutriente. Entonces, por eso que es importante este dato para hacer la parte de riegos, ¿no? Con esta lámina o con este frente de humectación, uno puede calcular la lámina de agua que debe haber en el suelo. ¿Y qué significa tener una lámina de agua? Significa conocer cuánto de agua se debe agregar y además con qué frecuencia se debe agregar. Entonces, la cantidad y la frecuencia. Eso es lo que nos va a permitir determinar, conocer el frente de humectación. Evidentemente, esto ya es un término muy técnico, es una actividad muy técnica que se desarrolla cuando se va a aplicar un sistema de riego a una determinada zona productiva, ¿no? Pero bueno, ahí está este dato que también habría que conocer porque está dentro de la fase líquida del suelo. Ahora bien, una vez que el suelo ha contenido agua o una vez que el agua ha ingresado al suelo, pues hay dos formas de medir, ¿no? La cantidad de agua, ya sea en masa o en volumen. Ustedes acá, pues, miran, pero ¿y cuál es la diferencia, ¿no? Entre masa y volumen? Entonces hay un contenido másico y un contenido volumétrico. Resulta que cuando el agua ingresa al suelo, ¿no es cierto?, deja de ser, digamos, entre comillas, agua, ¿no? Ya estaríamos hablando de una solución. ¿Por qué razón? Porque una vez que el suelo o el agua ingresa al suelo, el agua interactúa, ¿no es cierto?, con los otros elementos que son los nutrientes o los minerales del suelo y con la parte orgánica del suelo. Y genera dos tipos de procesos, uno que se llama la solubilidad y otro que es la hidrólisis. La solubilidad es más físico y la hidrólisis es más químico, ¿no? La solubilidad es, por ejemplo, cuando, digamos, una sal, cualquier sal, carbonato de sodio, digamos, decimos se solubiliza, significa que el carbonato de sodio, que es un cristal, se solubiliza y sus componentes pasan a estado iónico, ¿no? Es decir, a carbonato y a ion sodio, ¿no? Eso es solubilidad y eso es un proceso físico. Ahora, cuando ocurre el otro proceso, que es el proceso de hidrólisis, eso ya es un proceso químico, ¿no? Eso significa qué reacción química tiene el sodio y qué reacción química tiene el carbonato. Y esa reacción química se lo estudia en los términos de reacción ácido-base, es decir, analizando el equilibrio iónico en la solución del suelo también. Eso lo vamos a ver en la parte química del suelo y eso tiene relación con el famoso pH, que seguramente ustedes ya lo han escuchado o ya lo han utilizado, el pH del suelo. Pero cuando estamos hablando de la parte física, ¿no es cierto?, estamos hablando de la solubilidad nada más. Y entonces, cuando hay la interacción entre el agua y los nutrientes que se van a solubilizar, esa mezcla no se puede llamar agua, ¿no? Eso ya se denomina solución del suelo. Es más o menos como el agua de grifo, ¿no? Uno le llama agua de grifo, ¿no? Bueno, ya cuando uno dice agua de grifo, ya tiene que entender que no es solo agua, ¿no? Porque ahí el agua de grifo ya tiene sales solubles, ¿no? Y por no llamarla solución, obviamente, ¿no? No sería muy, digamos, no sería muy conveniente llamarla solución, ¿no? Técnicamente debería llamarse solución, ¿no? Porque estamos hablando del agua más cloro, más calcio, más magnesio y más otras sales, ¿no? Entonces, en el suelo se va generando una solución. Y ustedes saben que la solución o cualquier otra sustancia acuosa, ¿no es cierto?, no tiene una densidad igual a 1, ¿no? Entonces tiene una densidad obviamente diferente a 1, mayor a 1 en este caso. Y al tener una densidad mayor a 1, obviamente la masa no es lo mismo al volumen, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Les voy a hacer un repasito de química 1. Cuando yo digo tengo 200 gramos de agua, puedo decir también 200 ml de agua,
¿no? La masa y el volumen, la unidad de masa y volumen es indiferente, ¿no? Pero si al agua le agrego sal y preparo una solución, por ejemplo, de cloruro de sodio, ya no es agua, eso ya es una solución de cloruro de sodio. Y si tengo 200 gramos de cloruro de solución de cloruro de sodio, no puedo decir que es 200 ml de cloruro de sodio. ¿Por qué razón? Porque la densidad es diferente. La densidad del agua es 1, pero la densidad de la solución ya no es 1, es mayor a 1. ¿Y cuán mayor? Pues va a depender de cuánto de sal o cuánto de soluto se esté disolviendo, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera que si yo mido en términos de volumen, la solución del suelo, o en términos de masa, voy a tener valores distintos, ¿ya? Y para poder relacionar estos parámetros, es decir, estas unidades de medición, contenido másico y contenido volumétrico, necesito utilizar lo que se llama la densidad. La densidad, y en el suelo estamos hablando de una densidad que es la densidad aparente. ¿De acuerdo? Entonces, esto yo he visto en algunos cálculos de trabajo de investigación, ¿no? Que consideran la densidad, la masa y el volumen de muchas sustancias líquidas la consideran igual a 1. Y en realidad es un concepto errado, ¿no? Porque por más que sea 1.021, por darles un valor así, usted dirá 1 a 1.021 no es mucho, no importa. Pero ya es diferente, no podemos nosotros conceptualizar que son iguales, ¿no? Porque si fueran iguales, ya estaríamos hablando de solo el agua. Entonces, en el agua se puede medir en masa o en volumen, ¿no? Y si yo quiero conocer la masa de la solución o la masa del agua que hay en el suelo, y lo mido en volumen y tengo el conocimiento del volumen, entonces yo tengo que tener la densidad del suelo para saber cuánto equivale eso en masa o cuánto eso equivale en volumen. Depende de qué dato tengo. Ahora bien, ¿cuál es el dato que generalmente se utiliza? Fíjense, para sacar la solución del suelo, ¿no es cierto? Para sacar esa famosa solución del suelo, hay un equipo que se llama lisímetro, ¿ya? ¿Cómo es el lisímetro? Esta es la planta, digamos, este es el suelo, y digamos que aquí tengo una planta, puedo hacerlo en zona con planta o sin plantas, no importa, ¿ya? Y entonces, claro, si yo, digamos, quiero sacar la cantidad de nutrientes que hay aquí, o quiero saber cuánto de nutrientes hay, lo que acá introduzco aquí es un lisímetro, lo voy a escribir. Lisímetro. ¿Ya? Este es el nombre que se utiliza, el nombre del equipo que se utiliza. ¿Qué es el lisímetro? El lisímetro es una tubería de vidrio, ¿no es cierto?, que tiene en una de las partes, en uno de los extremos, tiene una ¿cómo se llama? Esponja porosa, ¿ya? De cerámica, obviamente, no es una esponja sólida, ¿no? Es de cerámica. Bueno, entonces, ¿qué hace uno? Hace una excavación, ¿no? A la profundidad que uno quiera. Hay lisímetros de 10, de 20, de 30, hasta de 50 centímetros, ¿no? Entonces, uno quiere saber a qué profundidad está, digamos, a qué profundidad quiere sacar la solución, pues hace la excavación. Y una vez que uno hace la excavación, pues simplemente uno introduce en esa excavación el lisímetro, este lisímetro. Ahí. Y después, bueno, como tenemos que reducir la evaporación, entonces lo tapamos. Y ahí arriba solamente sale una partecita del equipo. Bueno, entonces esta parte porosa del lisímetro es por donde va a ingresar, ¿no es cierto?, la solución del suelo. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros colocamos hoy, por decirles, y esto hay que dejarlo por lo menos, estamos hablando de unas 24 horas, mínimamente, ¿ya? Porque es lento. Ahora, no solamente hay que colocar el lisímetro ya, hay que tomar en cuenta que el suelo tiene capacidad de campo. Tiene que estar en capacidad de campo o debe estar en humedad aprovechable.
o debe tener lo que se llama humedad aprovechable. Si no tiene humedad aprovechable, no vamos a sacar nada ahí, ¿ya? Bueno, entonces, ese lisímetro se recomienda introducir al suelo cuando tenemos cuando ha llovido, por ejemplo, o cuando se ha aplicado agua de riego, ¿no? Bueno, entonces, si tenemos las condiciones, utilizamos el lisímetro, y este lisímetro, cuando obtengamos, digamos, qué sé yo, digamos, después de, no sé, 24 horas, entonces esto se va a llenar de una cierta cantidad de solución. Muchos dicen es agua. No es agua, es solución del suelo. Y entonces, claro, este lisímetro está graduado aquí en mililitros. Entonces, bueno, nosotros acá hablamos de mililitros. Y ese vendría a ser el contenido volumétrico, ¿no? Ahora, claro, si yo quiero tener el contenido másico, tendría que pesar esto. Tendría que pesarlo. Pero como no es conveniente pesar, entonces tendría que tener la densidad aparente. Y si tengo la densidad aparente, entonces este contenido volumétrico lo puedo expresar en contenido másico. Es decir, se ocurre, ¿no? Si aquí tenemos 250 ml, sacando la densidad aparente, no sé cuánto será, entonces sacamos y seguramente que esto, ¿no es cierto?, considerando que la densidad es masa sobre volumen, entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Va a ser mayor o va a ser menor? Aquí, ¿cuánto sería? ¿Será 250 ml? ¿Será mayor a 250 ml o tendría que ser menor a 250 ml? La parte másica. ¿Tiene idea? No tiene idea, ¿no? Bueno, les digo, es menor a 250 ml. ¿Ya? ¿Cuánto menor? Va a depender de la cantidad de nutrientes que tenga. Va a depender de la cantidad de sustancias disueltas. Entonces, supongamos que sea 243, digamos, gramos. Allá, listo. 243 gramos. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Listo? El contenido másico y el contenido volumétrico. Y para relacionar esos dos valores, pues necesitamos nosotros tener esto, ¿no? Necesitamos tener la densidad aparente. Ya les he explicado cómo se obtiene la densidad aparente. Ahora, ¿con qué objetivo? Uno dice, ya, ¿y con qué objetivo voy a yo sacar esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Aparte de conocer la densidad, aparte de conocer el contenido volumétrico. ¿Dónde está? Creo que no está aquí. Bueno, creo que no está. Bueno, esto es con el objetivo de hacer dos cosas. Uno, primero, obviamente, saber la concentración de nutrientes que tiene el suelo, que es muy importante, que eso significaría el diagnóstico de la fertilidad, ¿no? Para saber, digamos, cuánto de nitrógeno se necesita, nos sobra, nos falta, cuánto de fósforo nos sobra, nos falta, bueno, para saber un diagnóstico de la fertilidad. ¿Para qué más? Nos sirve, como esto va a estar en humedad aprovechable, ¿no es cierto? Nos sirve en humedad aprovechable, nos sirve para conocer la capacidad de retención del agua que tiene el suelo, ¿no? ¿Cuánto de solución se ha acumulado acá? Va a estar en función a la capacidad de retención del suelo. Si el suelo tiene una buena capacidad de retención, entonces el volumen va a ser considerable. Si el suelo no tiene una buena capacidad de retención, entonces el volumen va a ser bastante bajo. Entonces ya nosotros nos da un indicio de cuál es la capacidad de retención del suelo. Porque no se olvide que nosotros estamos haciendo esta prueba en un rango de humedad aprovechable. No está el suelo seco, ¿no? Estamos eliminando ese sesgo que se puede generar por la falta de humedad. Bueno, y lo otro que se utiliza este lisímetro es para determinar, por ejemplo, con mayor precisión, la dosificación en la parte de la fertirrigación. ¿No? Fertirrigación. ¿Qué significa fertirrigación? Significa aplicar nutrientes
cuando se está haciendo un riego, ¿no? También ya esto es bastante técnico, esto ya es más técnico agronómico que ambiental, pero bueno, se lo doy para que ustedes lo sepan, ¿no? Entonces, cuando alguien saca un lisímetro y hace el estudio del lisímetro, es finalmente para saber cuánto debe ingresar, ¿no es cierto?, cuánto la dosificación del elemento, de los elementos, en la actividad de la fertirrigación. Esos son los objetivos principales de utilizar este lisímetro. Pero, ¿por qué lo menciono yo a ustedes? Porque es parte de la evaluación de la fase líquida del suelo. No se olviden que estamos estudiando la fase líquida del suelo y hay que saber en qué o en dónde se puede utilizar esta fase líquida del suelo. Bueno, ahora, esta fase líquida del suelo, llámese solución, llámese agua de precipitación o agua de evapotranspiración, agua que está en la zona saturada o agua que está en la zona no saturada, obviamente tienen fuentes distintas, ¿no? Fíjense, desde la lluvia, nieve, granizo, agua a nivel freático, nieblas, humedad atmosférica y otros más, ¿no? En nuestro entorno, en Santa Cruz, estamos hablando de dos fuentes principalmente. Uno que es el nivel freático, ¿no? Aquí en zonas bajas el nivel freático es bastante superficial, es una fuente importante de agua. El otro es la lluvia, es decir, la precipitación pluvial. Y el otro, aunque ustedes no lo crean, es lo que se llama la humedad atmosférica, lo que se llama el punto de rocío. En Moromoro, no sé si conocen Moromoro, ¿no es cierto? El Moromoro, para darles la importancia de este dato, es un pueblito que se encuentra en un valle, ¿no? Entonces, para ingresar a Moromoro, hay que bajar montañas y montañas, ¿no? Faldas de montañas. Y arriba justamente cuando uno empieza a ingresar a Moromoro, hay un pueblito que, si no me acuerdo, es La Unilla o el Alto Veladero, creo que se llama. No me acuerdo el nombre exacto. Hay una cooperación internacional que es una cooperación internacional suiza, ¿cierto? Ha desarrollado un trabajo de investigación para recolectar el agua de la humedad atmosférica, es decir, el agua que está ahí, que nosotros conocemos como punto de rocío. Porque en esa zona, además que es elevada, dijimos que el agua es reducida, es escasa, ¿no? Y cuando llueve, pues todo el agua se escurre hacia abajo. Y entonces en esa zona, que es la más alta de esa partecita de Moromoro, pues la humedad es escasa. Entonces han desarrollado un trabajo donde han colocado mallas así milimétricas, donde en la zona, como allá es bastante caliente en el día y en la noche se enfría mucho, entonces la diferencia de temperatura hace que el proceso de condensación de la humedad, ¿no?, del calor caliente, pues se produzca rápidamente ahí, y entonces se produce eso, lo que nosotros llamamos el rocío, ¿no? Y entonces ese rocío, en esas mallas, parecían mallas milimétricas, pero no eran mallas solamente milimétricas, eran como absorbentes de la humedad, y en esa absorción de la humedad, una vez que absorbían esas mallas la humedad, pues se condensaba con la baja de la temperatura, en la tarde principalmente, noche, ¿no? Y entonces ponían recolectores de humedad, así digamos, tanques, donde pues uno dice, ¿qué va a recolectar?, ¿no? Entonces uno al día siguiente iba y miraba, por ejemplo, ahí agua recolectada, ¿no? Y cuando digo agua de recolectada, estoy hablando de una cierta cantidad considerable en función al área de esa malla recolectora. Si mal no recuerdo, ¿no es cierto?, por cada metro cuadrado de esa malla, creo que recolectaban alrededor de 10 litros. 1 a 10, esa era la relación. 1 metro de esa malla recolectaba 10 litros de agua. No se podía creer, ¿no? Pero así, por ese proceso de condensación por la diferencia de temperatura. Entonces, claro que como era un estudio de investigación y después habría que ya poner, ustedes saben que uno hace investigación y después eso hay que materializarlo ya en una parte práctica, ¿no? Entonces, cuando uno hace ese tipo de investigaciones y después las quiere materializar, tiene que evaluar, ya les había comentado, la parte técnica y la parte económica, ¿no?
Y creo que desde el punto de vista, o sea, yo por qué lo comento, no he estado yo en ese proyecto, pero lo he escuchado y lo he visto los videos, en un taller que hicimos justamente de la cooperación suiza, de los proyectos que estaban desarrollándose en algunas poblaciones de aquí de Santa Cruz. Y entonces cada institución que estaba desarrollando cada proyecto, pues iban exponiendo sus trabajos de investigación, sus temas que estaban desarrollando, y ahí lo escuché y lo miré, ¿no? Entonces, ya cuando había que tocar la implementación ya a nivel, digamos, macro, entonces ahí se hace el balance entre la parte técnica y la parte económica, y creo que la parte técnica era, digamos, la parte delicada, ¿no? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista del manejo, ¿no? Y aquí, evidentemente, muchas técnicas, muchos trabajos, evidentemente, fracasan por el manejo inadecuado que le dan, ¿no? Por eso que es muy importante capacitación, ¿no? Hay que capacitar a la gente para manejar ese tipo de técnicas, ¿no? Y como la gente o no quería capacitarse o no podrían capacitarse, no sé cuál habrá sido la razón, pero lamentablemente no han logrado implementar ese estudio que ha sido interesante para poder hacer la recolección de la humedad, ¿no? Dice que eso lo hacían allá en Suiza, porque allá en Suiza también ustedes saben que hay zonas bastante altas y hay zonas de época muy seca, y ahí hacen esa recolección del agua, ¿no? Entonces eso lo han traído acá y funcionaba, pero lamentablemente no lo han implementado a nivel macro. Bueno, entonces, ¿a dónde iba yo eso? A ver las fuentes del agua en el suelo. Y evidentemente, aparte de ese trabajo que les he comentado, acá la principal fuente es la lluvia, ¿no? Aquí en Santa Cruz, y quizá los bañados de los ríos, ¿no? Entonces, esto hay que evaluarlo, ¿no? ¿Cuánto de agua llueve? Y aquí tenemos este equipito que seguramente ustedes conocen y se llama pluviómetro, ¿no? Entonces, ¿cuánto ha caído de precipitación? Y aquí está el primer dato, ¿no? Precipitación. ¿Cuánto de agua ha caído en el suelo? Entonces, nosotros lo evaluamos con este equipito. Este equipito es un pluviómetro que nos da lecturas en milímetros, ¿no? 10 milímetros, 50, bueno. Por ejemplo, hace 2 días o 3 días atrás llovió acá bastante y daban datos, ¿no? De tantos milímetros llovió acá en Santa Cruz. ¿Cuánto significa eso? Por ejemplo, si fuese 10 milímetros, significa 10 litros por metro cuadrado. 10 litros por metro cuadrado, pues es considerable, ¿no? Ahora si son 15, si son 30, imagínense, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de agua que puede llegar a una zona y se puede evaluar. Pero con ese registro, ¿qué hacemos? Normalmente nosotros tenemos que hacer es tabularlo, ¿no? En una tabla y representarlo en un gráfico que nos represente la variación anual de las precipitaciones, ¿no? Entonces, las precipitaciones se cuantifican, ¿no? En mensuales. Entonces, ¿cuánto llovió en un mes? ¿Cuánto llovió en un mes? Claro, esto no quiere decir que llovió una sola vez y ya, ¿no? Sino hay que ir registrando y anotando, ¿no? En un mes puede haber 2 lluvias, entonces, ¿cuánto fue la primera? ¿Cuánto fue la segunda? Puede haber 3 lluvias, ¿cuánto fue la primera y cuánto fue la segunda? Entonces, de esa manera, ese dato de lluvia diaria, ¿no es cierto?, se transforma en un dato de lluvia mensual. Y con esos datos nosotros tenemos este tipo de información, ¿no? Este dato es muy importante para conocer el balance hídrico. Es muy importante para conocer la cantidad de agua que puede haber en el suelo. Entonces, con esto sabemos en qué época, en qué mes llueve más y en qué mes llueve menos, ¿no? Entonces, evidentemente, esto, por ejemplo, es de una zona acá de una zona cualquiera donde tenemos nosotros aquí en enero una mayor cantidad de lluvia y en julio la menor cantidad de lluvia. En realidad en julio y en agosto es julio y agosto la menor cantidad de lluvia, ¿no? Y de aquí empieza a aparecer. Es importante porque nos dice cuánto de agua ha caído en el suelo, ¿no? Paralelamente a esto tenemos que tomar en cuenta la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Porque la temperatura tiene relación con la otra fuente de pérdida de agua, que es la evaporación y la transpiración.
En otras palabras, la evapotranspiración, la ETP. Entonces, eso lo tenemos que tomar en función a la temperatura, ¿no? Mayor temperatura, mayor evaporación, mayor transpiración. Menor temperatura, menor evaporación, menor transpiración. Entonces, la ETP y la precipitación son los dos datos que nos permiten hacer lo que nosotros llamamos balance hídrico, que lo voy a adelantar acá para que ustedes lo veamos aquí. Este es el balance hídrico que al final tenemos que saber hacer. En este balance hídrico nosotros sabemos cuánto de agua hay en el suelo, ¿no es cierto? Y cuánto de agua ha caído en el suelo y cuánto de agua se ha perdido en el suelo. Y entonces, cuando la precipitación es mayor a la evapotranspiración, entonces quiere decir que la planta o el suelo tiene una buena cantidad de agua. Eso implica que las plantas no tienen ningún problema con la provisión de agua. Y todo lo que implica, ¿no? O sea, distribución de nutrientes, asimilación de nutrientes y todo lo demás. Pero cuando la precipitación, fíjense acá, es menor a la evapotranspiración, entonces ahí tenemos esto que se llama el déficit hídrico. Entonces, aquí, al haber déficit hídrico, significa que no hay una gran cantidad, no hay la cantidad de agua suficiente y necesaria para que la planta pueda desarrollar su ciclo vegetativo. Y entonces, estas zonas de zona húmeda o meses húmedos, meses importantes. ¿Por qué razón? Porque en función al tipo de cobertura vegetal que estemos manejando o al tipo de cultivo que estemos manejando, pues si nos toca, por ejemplo, meses secos, en la época de floración estamos liquidados, porque antes de la floración la planta está desarrollando flor, después va a desarrollar fruto, entonces ahí la humedad no tendría que faltar, ¿no? Entonces, por eso que también van a ver ustedes en las noticias que cuando dicen, pucha, la sequía, ¿no? Nos atacó la sequía, y el otro extremo, ¿no? De la inundación, la sequía. Y van a ver ahí las plantas secas, ¿no? Pucha, todas muertas ahí, claro, porque significa que no ha desarrollado, no hay demasiada humedad, no llovió, el balance hídrico es negativo. Y entonces, las plantas que podían haber, digamos, alcanzado cierta humedad o cierto desarrollo van a rendir, pero no van a rendir como debiera rendirse, ¿no? Entonces, esto es muy importante para saber cómo estamos manejando o cómo podemos manejar la humedad del suelo. Y claro, cuando ocurre esto, cuando ocurre esta parte en el suelo, entonces aquí nosotros tenemos que ver la posibilidad de la aplicación de riego. Ahora, no todas las empresas tienen, no todos los productores tienen, no todos los que hacemos o los que van a hacer revegetación tienen. Entonces, pues hay que hay que jugar nomás con esto, ¿no? Con la época de lluvia, ¿no? Por eso yo les decía, les comentaba, ¿no? Allá en Camiri, cuando yo vi que en el mes de agosto, aquí vean, fíjense, suponiendo que esto sea de Camiri, no, obviamente que no es de Camiri, ¿no? Que fuera de Camiri. En agosto haciendo plantaciones, entonces acá, pues fíjense, pucha, ese suelo estaba seco, ¿no? Y por más que le echen agua al sitio donde estaban preparando, esa agua pues fácilmente se va a consumir. Y entonces, ¿qué posibilidades tiene de que la planta se desarrolle? Casi nulas, pues, ¿no? Entonces, seguramente que va a perecer la planta. Entonces, lo ideal, por ejemplo, ¿no? Hacer las plantaciones es en esta época, digamos, en septiembre, en octubre, con las primeras lluvias. Ahí, ¿no? Por eso, cuando ustedes quieran empezar a hacer sus plantaciones de frutas, no sé, donde quieran hacer, vayan a hacer cuando empiece a llover, por ejemplo, en esta época, ya hay que empezar a plantar, porque ya va a empezar la lluvia. Ya está empezando las lluvias. Y durante esta época, pues esa época de establecimiento de la planta es importante, porque va a haber humedad y la planta va a desarrollar raíces, y entonces ya cuando llegue a este mes de abril y descienda, digamos, la precipitación, entonces las plantas tienen posibilidad, ¿no es cierto?, de superar este déficit hídrico por el desarrollo radicular, ¿no es cierto?, que ha desarrollado. Pero si no desarrolla el sistema radicular, chao la planta. No hay posibilidades, ¿no? Y cuando hablamos de meses secos, no quiere decir que no llueve nada. Llueve también, pero obviamente no es en la cantidad suficiente. Y con esas lluvias que pueden caer, pues digamos que la planta puede superar esta zona de déficit hídrico. Entonces, esa es la forma como uno evalúa, ¿no es cierto?,
la cantidad de agua que hay en el suelo. Ahora, uno dice, ¿por qué nos interesa el agua? ¿No? ¿Qué función cumple el agua? El agua en las plantas principalmente tiene dos funciones. El agua es el agua de constitución y el agua de vegetación. ¿Qué es el agua de constitución? Es el agua que permanece en las plantas, igual que en los seres vivos. En los seres vivos también, nosotros los humanos tenemos agua de constitución y no tenemos agua de vegetación, obviamente, porque no somos vegetales, pero tenemos agua de conservación, ¿no? Entonces nosotros, cierta cantidad de agua está formando parte de nuestro cuerpo. Eso sería agua de constitución. ¿Cuánto es eso? Fíjense, dependiendo de la especie, en las plantas está de 60 al 95%. ¿No? 60 al 95% es el agua de constitución, dependiendo de las especies. Como promedio, nosotros decimos 70, ¿no? 60% de la planta, de los seres vivos, es agua y el 30% es líquido. Entonces estamos hablando de una buena proporción de agua en los seres vivos. Eso es agua de constitución. Eso implica, pues, varios fenómenos, ¿no? Por ejemplo, aceleración, digamos, que pueda generar un buen desarrollo de floración, una buena maduración de los frutos, se mantenga turgencia de las células, se mantenga rigidez en los tejidos y en los órganos vegetales. Eso implica que estemos bien, que las plantas se encuentren bien, ¿no? Ahora, el agua de vegetación, ¿qué es el agua de vegetación? Es lo que permite que el agua de constitución se mantenga. Entonces, la planta asimila agua, ¿no es cierto? Y pierde agua. ¿No es cierto? No se olviden que la planta transpira. Y entonces, ese balance, ¿no es cierto? Ese balance de cuánto de agua asimila y cuánto de pierde, pues es lo que nos permite mantener el agua de constitución. Y el agua de vegetación es eso, ¿no? Cuánto gana y cuánto pierde. O sea, en otras palabras, cuánto extrae la planta del suelo y cuánto pierde por transpiración. Eso sería el agua de vegetación, ¿no es cierto? Entonces, estas dos aguas son importantes, igual que nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que mantener una cierta cantidad de agua en nuestro cuerpo. En el momento que nosotros dejemos de consumir, pues el agua va a ir disminuyendo. Entonces, cada vez que nosotros tomamos un vaso, 2 vasos, 3 vasos de agua en el diario, estaríamos hablando del agua de vegetación, en caso de haciendo una similitud con la planta, ¿no? Y el agua que permanece en nuestro cuerpo sería el agua de constitución. Entonces, en la planta es lo mismo, ¿no? Ahora bien, como la planta saca el agua del suelo, entonces el agua en el suelo, tenemos nosotros que ver cómo es que esa agua llega al suelo y cómo queda en el suelo, ¿no? Entonces, para esto nosotros tenemos que conocer esto que se llama, primero tenemos que saber lo siguiente, que hay dos tipos de agua en el suelo, el agua libre y el agua ligada. ¿Ya? ¿Cuál es el agua libre? El agua libre es aquello que se encuentra en los poros del suelo. Y el agua ligada es aquella agua que se encuentra adherida al suelo como una película de agua, ¿no? Entonces, cuando está agua ligada al suelo, esa ligación, esa fuerza de sujeción o de contención del agua en el suelo, se da a partir de las fuerzas de cohesión y las fuerzas de adhesión, ¿ya? Fuerza de cohesión, fuerza de adhesión. Fuerza de cohesión está referida a la cohesión que existe entre las moléculas del agua. Y fuerza de adhesión es la fuerza con la cual las moléculas de agua están adheridas a la pared de la partícula, a la pared del suelo. ¿De acuerdo? Entonces son esas dos fuerzas que permiten que el agua sea retenida en el suelo. Ahora bien, cuando el agua se retiene en el suelo, aquí me voy a saltar aquí, ¿no? Cuando el agua se retiene en el suelo, nosotros podemos tener este tipo de denominación, ¿ya? Lo podemos nombrar desde el punto de vista físico o desde el punto de vista agronómico, ¿no? Ustedes lo tendrían que hacer, digamos, desde el punto de vista físico, ¿no? Pero también pueden usar esta terminología agronómica. Desde el punto de vista físico, el agua sería la higroscópica, el agua capilar y el agua gravitacional, ¿no? Esa agua capilar es no absorbible y absorbible, ¿no? Y el agua gravitacional en flujo lento y flujo rápido. Esa sería la clasificación del agua en el suelo desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista agronómico es algo similar, pero con otras palabras.
sería capacidad máxima, que sería similitud al agua gravitacional, ¿no? Capacidad de retención y capacidad de campo, que sería más o menos igual al agua capilar, ¿no? Punto de marchitamiento sería similar al agua higroscópica, y el agua útil sería el agua capilar no absorbible y agua capilar absorbible, la diferencia de estas dos aguas, ¿ya? Entonces, yo les sugiero que pues se familiaricen con estos términos, ¿no? Tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista agronómico, ¿ya? Ahora, ¿qué es cada una de estas aguas, ¿no? Fíjense, para esto es, a ver, voy a utilizar este gráfico. Este gráfico me parece que está muy bien realizado para poder entender ese tipo de aguas. Bueno, a ver, supongamos que este es el suelo, ¿no? Entonces, aquí tenemos las partículas de color café que representan las partículas del suelo. Las partículas del suelo dijimos que tienen porosidad, macroporos y microporos. Los macroporos son estos que están aquí con color azul y estos otros con color menos azul, o sea, con menos intensidad, serían los microporos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces el suelo está así. El suelo seco en una estufa estaría así. Suelo seco en una estufa estaría así. No hay absolutamente nada de agua, ¿no? Entonces están todos los macroporos, los microporos, todo tipo de agua ha desaparecido. Esto ocurre cuando el suelo está arriba de 110 grados centígrados, ¿no? Cuando se somete a esa temperatura. Perfecto. Cuando empieza a llover en el suelo, o sea, sobre el suelo, entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí empiezan a actuar los macro y los microporos. Entonces, llueve, y llueve bastante, y entonces todo este espacio vacío que estaba en el suelo se llenó. Entonces, eso implica, ¿qué cosa? Que el suelo se ha saturado, ¿no? Esto significa que el 100% del suelo, de la parte porosa, porque aquí fíjense, si nosotros esto lo representamos con la composición del suelo, esto que son los minerales, esta parte café representaría los minerales y también la materia orgánica, que sería el 50%. Y todo este espacio blanco representaría el espacio poroso, que sería el otro 50%. Por lo tanto, aquí estamos hablando del 100% de la composición del suelo. Como no hay agua, todo el espacio poroso está lleno de aire. El 50% del espacio poroso está llenado, que es del suelo, está llenado de aire. Llueve, entonces empiezan a actuar la porosidad. Se llena, entonces quiere decir que el agua se ha saturado. Esto quiere decir que el suelo está inundado, ¿no es cierto? Todos los macro y los microporos del suelo están llenos. Perfecto. Cuando esto está lleno, significa que el suelo se ha inundado, significa que el suelo está saturado. Acá ya se puede ver los tres tipos de agua. El agua que está en los poros más grandes se llama agua gravitacional. Lo que está en los microporos se llama agua capilar. Y lo que está adherida al coloide o a las partículas del suelo se llama agua higroscópica. Entonces aquí tenemos los tres tipos de agua. Agua gravitacional, agua capilar y agua higroscópica, ¿no? Ahora bien, llovió, digamos, hoy y bueno, pasó el tiempo. Normalmente para llegar a este punto, pasa 48 horas. Bueno, llovió, pasó 48 horas y llegamos a lo que se llama la capacidad de campo en términos agronómicos o en términos físicos, la máxima o la capacidad de retención del suelo, la capacidad de retención de agua por el suelo. ¿Qué significa eso? Que el agua gravitacional, ¿por qué se llama agua gravitacional? Se llama agua gravitacional porque esta agua que está en los macroporos se va a perder por, digamos, infiltración, ¿ya? O por escurrimiento interno, si ustedes quieren también. Entonces se va a perder por acción nada más de la gravedad. Entonces, si nosotros simulamos esto, lo que puede ocurrir, digamos, en un vaso, si nosotros tenemos aquí un vaso, ¿no es cierto? Y este vaso lo llenamos de suelo, entonces está este vaso a 110, sería así seco, ¿no? Y si queremos tener esto, tendríamos que agregar a este vaso agua hasta que se sature. ¿Y cómo vamos a ver que se satura? Si este vaso estuviera aquí con perforaciones, entonces cuando nosotros agreguemos agua a este vaso,
Entonces vamos a llenarlo todo de agua y se va a empezar a saturar. Y cuando esté saturado, por aquí va a escurrir el agua. Claro, se supone que el vaso tiene que tener orificios, ¿no? Para que escurra. Listo. Entonces, este escurrimiento está sucediendo por dos razones. Uno, porque ya está saturado, no hay donde más entre. Y el otro, porque se está perdiendo el agua gravitacional y está cayendo aquí. El agua está cayendo por la acción de la gravedad. Yo dejo este vasito durante 48 horas, que es lo que se dice para llegar a la capacidad de campo. Cuando llegue a 48 horas, deja de escurrir, deja de caer el agua. ¿Qué significa? Significa que todo el agua gravitacional se ha ido, se ha perdido. Generalmente se va por escurrimiento interno o muchas veces también se va por evaporación. Pero ¿qué ha ocurrido en general? El agua gravitacional se fue. La mayor cantidad se fue por escurrimiento. Es por interno, no por el superficial. Interno. Entonces, o lo que llamamos percolación, ¿ya? Llamémoslo como corresponde, percolación. Entonces se ha percolado el agua. Y entonces, al percolarse el agua y deja de percolar, entonces significa que el agua ha dejado espacios vacíos. Esos espacios vacíos son los macroporos, ¿ya? Entonces, estos macroporos están llenos de aire. Entonces, estos macroporos en un suelo normal tendrían que representar más o menos el 25%, ¿no? Y el otro 25% estarían los microporos que están con agua. Perfecto. Entonces, aquí tenemos el 50% de material sólido, el 25% de agua y el otro 25% de aire. El suelo en perfecta composición. Ahora, pasa el tiempo y resulta que el agua que está retenida en el suelo, que está en los microporos, que se llama agua capilar, pues se va perdiendo. ¿Cómo se pierde? Uno, porque la planta lo puede estar asimilando, ¿no? La planta está aprovechando esa agua. Y otro también, porque no se olviden que esto hay zona de evaporación, zona de transición y zona de capilaridad. Entonces, de alguna manera también puede estar habiendo evaporación. La cuestión es que el agua se está perdiendo. Entonces, si esta pérdida es constante y no hay una nueva renovación de agua, es decir, no hay una nueva lluvia, llega al punto que se llama agua higroscópica. Es decir, que se ha ido o se ha consumido todo el agua capilar, ¿no? El agua capilar se llama agua capilar porque es el agua que está en los microporos, en los capilares del suelo, y llegamos a esto que se llama agua higroscópica. El agua higroscópica es el agua que está adherida a las partículas del suelo, ¿no es cierto? Y esta agua higroscópica ya no es aprovechable por la planta. Por lo tanto, en términos técnicos, agronómicos, este punto se llamará punto de marchitez permanente. Y esto se llamará capacidad de campo. Entonces, la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente nos indica a nosotros la humedad aprovechable. Entonces, si nosotros medimos la capacidad de campo y medimos el punto de marchitez permanente, nosotros podemos saber cuánto de agua puede retener el suelo y esa agua que puede ser aprovechada por la planta. Y además, qué tiempo puede durar esa cantidad de agua que está en el suelo, que ha sido retenida por el suelo. De tal manera, ¿no es cierto?, que nosotros sepamos que si llueve hoy, pues sabemos que por las características del suelo, esa agua de gravitacional va a perderse, el agua de retención va a quedar, y sabemos que va a haber un periodo, ¿no es cierto?, en el cual esa agua se va a ir gastando, y si no llueve, si no hay nuevamente lluvia, entonces vamos a llegar a un punto de marchitez permanente, donde ya aquí sí va a haber problemas de agua, y aquí la planta va a llegar a un estrés hídrico. Ese estrés hídrico significa que la planta entra en un marchitamiento. Ahora, este periodo, este tiempo que pasa del 3 al 2, pues va a durar una semana, 15 días, un mes, ¿no es cierto?, o más, dependiendo de las condiciones de textura, estructura, porosidad, cobertura vegetal, materia orgánica en el suelo. Entonces, imagínense que mi periodo acá sea largo, significa que las condiciones
condiciones de mi suelo están bien. Pero si mi periodo acá de capacidad de campo a punta de Machetén es corto, quiere decir que tengo alguna limitación física en mi suelo. Y entonces eso pues me puede regular, digamos, el uso del suelo, me puede restringir o me puede facilitar la capacidad del uso del suelo, ¿no? Ahora, ¿por qué aquí la planta no aprovecha? Porque esta agua está retenida por más de 15 atmósferas. Es decir, la planta tiene una fuerza de succión que no supera las 15 atmósferas. Entonces, esta retención está con una fuerza mayor a 15 atmósferas, por lo tanto, esta agua no es agua asimilable por la planta. Y entonces, esas son las cuatro aguas, cuatro tipos de aguas que puede, o tres tipos de aguas, como quieran ustedes, que se va presentando en el suelo, ¿no? Y hay estos términos que se conocen como humedad aprovechable, capacidad de campo y punto de Machetén permanente, que son datos muy interesantes cuando uno quiere monitorear las condiciones físicas del suelo respecto a la retención o respecto a la fase líquida del suelo. Por decirles algo, si tenemos un periodo corto entre la fase 3 y la fase 2, pues una de las digamos, de las formas más fáciles de ampliar eso es mantener el suelo con cobertura. Mantener el suelo con cobertura. Ahí se reduce la evaporación, que es una gran pérdida, ¿no es cierto?, del agua por ese medio. Y además, si mantenemos con cobertura muerta, ¿no es cierto?, no se olviden que esa cobertura muerta, que se llama mulch, se está descomponiendo y está enriqueciendo el contenido de materia orgánica en el suelo. Ahora, si lo mantenemos con cobertura viva, evidentemente si es pasto, qué sé yo, pues bien, pero si es otra cobertura, quizás la humedad no es muy útil, quiere decir que no lo estamos aprovechando, porque si hay hierba ahí en el suelo y nada más, pues bueno, no. Yo estoy hablando en este caso de suelos productivos, ¿no? Entonces, en este caso, la mejor forma de mantener o de ampliar ese periodo entre el 3 y el 2 es mantener cobertura muerta, mulch. Esa es una técnica increíble que ayuda a ampliar este periodo. Bueno, básicamente es eso, ¿no es cierto?, de esta fase líquida. Toda esta información ya es lo mismo que les he acabado de decir. Fíjense, aquí está estas 15 atmósferas, lo que les decía, por qué no se puede absorber. Yo imagino que ya ustedes lo pueden leer esto, ¿no es cierto?, y digamos, complementar con lo que yo les he explicado, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que tendríamos nosotros que conocer de la fase líquida del suelo, ¿no? Cómo llega el agua al suelo, cómo se mantiene el agua en el suelo, cómo se nomina el agua en el suelo, qué funciones cumple el agua en el suelo, cómo se hace el estudio del balance hídrico, con qué variables, y evidentemente qué cosas pueden incidir en mejorar, o sea, qué factores pueden incidir en mejorar la capacidad de retención de agua en el suelo. Que sepamos eso, ya estamos dando un buen avance para el manejo de la fase líquida del suelo, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, adelante, para poder ya ir terminando la clase. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión que no hayan entendido o que necesiten que se amplíe la explicación? Pues adelante. Buenas tardes, ingeniero. Sí, dígame. Tenía una consulta. Si me podría indicar por qué el nivel freático está en menor o mayor profundidad, o bueno, ¿qué lo determina para que esto suceda así? Ya, a ver, el nivel freático es, vamos a entender lo que es el nivel freático, ¿no? El nivel freático es el agua subterránea que va ascendiendo o descendiendo, ¿no es cierto?, en un nivel determinado, ¿no? Esa agua, ¿de dónde viene? O ¿cuál es la fuente de esa agua del nivel freático? Es lo que nosotros hemos denominado la zona de saturación, ¿no es cierto? Entonces, el agua, ¿no es cierto?, cuando habíamos dado la primera diapositiva, habíamos dicho que gran parte del agua que es dulce está en los ríos, en los lagos y está en la
parte voy a pasar esto, está el agua, lo que se llama el agua subterránea, ¿no? Voy a volverles a mostrar aquí esa diapositiva, aquí está. A ver, aquí voy a volver a compartir mi pantalla. Ya, en esta diapositiva, fíjense, está un dato muy importante. El agua dulce, ¿no es cierto?, que es del 6% del total. 28,3% está, digamos, en hielo. Bueno, eso ya les dije que quizás ya no es ese valor, ha reducido. Pero la gran parte de esa agua está 71,2% subterránea, ¿no? Subterránea, ¿qué quiere decir? Que está por debajo de la corteza terrestre. Y entonces, en función a la zona donde nos encontramos, pues esos bolsones de agua que nosotros llamamos, pues están a diferentes profundidades. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, en varias zonas ustedes han debido ver bombas, ¿no? Bomba de Saguapac. ¿Qué función está cumpliendo esa bomba? Está sacando agua subterránea a la superficie de la tierra, es decir, para después distribuir a nivel, digamos, de las comunidades, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes quieren hacer una noria, ¿no es cierto? Una noria o un pozo, pues va a depender en dónde lo hagan. Si lo van a hacer cerca, digamos, de las riberas del río, pues el nivel freático lo van a encontrar a 8, 9 metros, pero con un buen caudal, ¿no? Con un buen caudal. Ahora, pero si lo hacen en el Chaco, por ejemplo, 10, 40, 50, 100 metros fácilmente pueden llegar a excavar y encontrar recién el nivel freático, es decir, el agua. Entonces, esa agua subterránea va bajando y va subiendo, ¿ya? Va bajando y va subiendo. Entonces, ese es el nivel freático. Ahora, ¿cuándo empieza a subir el nivel freático? Normalmente empieza a subir cuando hay época de lluvia. Si yo hago mi noria, por ejemplo, en época de julio o agosto, seguramente voy a excavar bastante y no voy a encontrar. Pero si hiciera mi noria en noviembre, en diciembre, seguramente voy a excavar un poco y ya va a haber agua, ¿no? Pero ¿qué va a pasar después? Que cuando llegue la época seca, mi noria se va a secar, ¿no? Entonces, ¿y por qué se secó? Porque, bueno, el nivel freático ha cambiado. Entonces, ese nivel freático es lo que, pues, puede de alguna manera incidir, ¿no es cierto?, en el contenido del suelo. Entonces, ¿por qué varía? ¿Por qué sube el nivel freático? Que era su pregunta. Es porque hay, ¿no es cierto?, una buena posición del agua en el suelo a través de las lluvias. El nivel freático se sube en épocas de humedad y baja en épocas de estiaje o de baja precipitación pluvial. Y cuando sube, pues puede llegar a la zona de capilaridad. Y entonces, bueno, esa zona de capilaridad retiene el agua y si el nivel baja, el nivel freático baja, pero ya el suelo retuvo el agua. Fíjense, esa agua de retención no es de la lluvia, es del nivel freático que subió. Entonces, el nivel freático sube y baja por la llegada o acumulación de aguas de lluvia, ¿no? Es el nivel freático y generalmente el nivel freático está alto o bajo en zonas donde hay, pues, fuentes humedales principalmente, ¿no? En el caso cerca a un río, cerca a un lago, ahí el nivel freático está relativamente en la superficie y en zonas secas, pues seguramente que el nivel freático está bastante abajo. No sé si he podido responder a su pregunta o no sé si he logrado colmar la expectativa de su pregunta. Sí, ingeniero. Algo más. ¿Qué problemas se podrían presentar con mucha humedad o con escasa humedad en estos casos? ¿Qué tipo de humedad, qué tipo de problemas? ¿En qué sentido? ¿En qué incidente? ¿En qué? ¿En la vegetación? ¿En las zonas? A ver, lo voy a generalizar. Si ustedes, digamos, están con vegetación, es decir, con producción de biomasa, con cultivos, qué sé yo, si hay demasiada humedad en el suelo, en el ambiente, en el suelo principalmente, pues hay lo que se llama la proliferación de patógenos, de enfermedades patógenas, ¿no? Es decir, se van aumentando las enfermedades. Por ejemplo,
En el caso de la sandía, ¿no? Un caso bien típico que aquí por el Torno pues se produce bastante sandía. La sandía es una solanácea que se va desarrollando, ¿no es cierto?, rastrera, y que necesita bastante cantidad de agua, porque no se olviden que el fruto prácticamente pues es agua, ¿no? Y resulta que esa planta, si recibe una lluvia, llueve, ¿no es cierto?, y después sale el sol, ese cambio brusco de humedad a baja humedad, porque el sol empieza a evaporar el agua, pues le produce condiciones adecuadas para que se desarrolle un hongo, que es el mildio, así se llama, mildio, ¿no? Y entonces ustedes van a ver en las sandías que se va, en la hoja que es verde, bueno, no es tan verde en la sandía, es un poquito medio blanquecina las hojas de la sandía, pero se va a generar mucho más blancas y pústulas o puntitos amarillos, así grises. Entonces, cuando vean eso, significa que se está desarrollando un hongo. ¿Y eso es por qué? Por el exceso de humedad y de repente la evaporación. Y entonces la evaporación genera un ambiente húmedo en la planta, porque no se olviden que la sandía es rastrera, y esa humedad que está generando ahí, pues facilita el desarrollo de los patógenos. Entonces, mucha humedad en zonas productivas generalmente desarrolla enfermedades por hongo principalmente. Ahora, en zonas, digamos, que no es necesariamente productivas, pero que digamos, no hay cobertura, ¿no? Entonces, mucha cantidad de agua produce la saturación del suelo y, de alguna manera, si ese suelo tiene un uso no productivo, pero, por ejemplo, de pastoreo, ¿no? Producen forraje, pasto, digamos, y por esa zona va caminando el ganado, resulta que ese suelo se empieza a deslizar. Los deslizamientos. Por eso que cuando ustedes alguna vez vayan a ver zonas donde hay pastos en las montañas, van a ver que las montañas están como graditas, ¿no? Como graditas. Y ¿qué ha pasado en esas graditas? Significa que se está deslizando. ¿Y por qué se ha deslizado? Porque hay demasiada humedad y hay poca cobertura. Entonces, ese es el problema. Y cuando hay demasiada humedad, pues eso se viene abajo, ¿no? Ocurren los deslizamientos. Eso es en zonas de altura, por ejemplo, en zonas de montaña, ¿no? Y bueno, y cuando es el otro extremo, cuando es sequía, pues si hay cultivos, depende en qué época le toque la sequía, ¿no? Si le toca, por ejemplo, en época de cosecha, felicidades, nos hemos sacado la lotería. Porque cuando sacamos en época de cosecha de cualquier fruto, pues facilita, ¿no es cierto?, la cosecha y facilita la calidad de grano o la calidad de fruto, porque no se daña igual, porque si hay fruto, por ejemplo, si hay tomate, si yo estoy sacando tomate y me llueve, entonces igual ahí hay posibilidad de que mis plantas, mis frutos se contaminen con patógenos. Pero si no llueve y ya el fruto ha terminado su madurez fisiológica y morfológica, pues la cosecha es ideal. En soya, por ejemplo, si ya la soya está secando, ¿no? Es decir, ya el grano está madurando fisiológicamente y ya pues toca cosechar con la humedad apropiada y no llueve, perfecto, hemos sacado el mejor tipo de grano. Porque cuando llueve, ese grano se hidrata y hay un problema en el grano que se llama grano verde, se llama así, grano verde. Ese grano verde se produce cuando la madurez fisiológica se interrumpe. ¿Y por qué se interrumpe? Porque en algún momento llovió. Y claro, yo lo cosecho igual en la soya, pero yo lo llevo a la venta, ¿cierto? Me reducen el precio por calidad de grano. Entonces, fíjense, depende en qué momento se produce la sequía o en qué momento se produce la excesiva lluvia, pues puede producir problemas a las plantas, puede producir problemas principalmente a las plantas que son en este caso, los agentes productivos, ¿no? Ahora, claro, al suelo directamente, digamos, también le puede producir, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué cosa? Exceso de agua, pues si el suelo tiene textura liviana, pues se infiltra fácilmente, pero si tiene textura pesada, entonces agua en exceso, pues se va acumulando. Se va manteniendo el suelo inundado, ¿no? Y ese suelo inundado, por lo general, está solubilizando sales. Y cuando se va el agua, ¡pum!, quedan las sales. Van a ver cuando veamos salinidad, les voy a mostrar fotografías, que las huellas del tractor, pues llovió, cayó agua, se fue el agua y resulta que esa huella del tractor quedó blanca. Digo, ¿de dónde vino esa agua?
¿De dónde vino esa zona, esa parte blanca? Son sales cristalizadas. ¿Por qué? Porque en esa zona ya no llovió y entonces se produjo el problema de la salinidad. Entonces, digamos, ¿cuáles son los problemas? Pues son problemas en función a en qué momento se produjo ese problema, ¿no? Por ejemplo, si es inundación cuando la planta está desarrollando y esa inundación no dura mucho, perfecto, también esa agua es bendecida, digamos, no es bendita el agua. Porque quiere decir que hay agua y esa agua se va a consumir en un determinado tiempo, 15 días, digamos, más o menos, y eso pues la planta aprovecha al máximo, ¿no? Pero si eso me llega en la etapa, digamos, de que recién está creciendo la plantita, me lo mata la planta, me lo liquida y chao, ¿no? Entonces, el daño o el perjuicio depende en qué momento se produce el fenómeno, ¿no? O la sequía o la inundación, ¿no? En Valle Grande, por ejemplo, donde había escuchado, ¿no? Se produjo el granizo. Entonces, el granizo, pues depende, a algunos les ha pillado en crecimiento, a otros les ha pillado ya en cosecha. Entonces, a algunos les dañó más, a otros les dañó menos, ¿no? Entonces, dependiendo de qué, dependiendo en qué etapa estaba la producción, ¿no? Entonces, digamos que los efectos, pues, pueden variar, ¿no? Dependiendo cómo estoy usando el suelo y en qué periodo está el uso de suelo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Me despejó muchas dudas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo les voy, bueno, ya me imagino que Alicia ya les pasó esta diapositiva. De todas formas, vayan leyéndolo. Cualquier duda, no se olviden que podemos intercambiar en cualquier clase, ¿no? Fíjense, me pueden decir, mire, yo de esta clase he leído esto y quisiera mayor explicación, o yo lo he entendido de esta manera, no sé si está bien o si está mal, ¿no? Siempre es interesante interactuar, ¿no? Conversar con ustedes respecto a los temas, ¿no? No lo hagamos un monólogo esto, pero de todas formas ya ustedes tienen la información para poder profundizar. Bueno, jóvenes, si no hay más nada que conversar, pues entonces les agradezco por estar en la clase. Buenas tardes. Sí, dígame. Disculpe, ingeniero. Y para determinar la pérdida de agua en el suelo, ¿qué deberíamos registrar o determinar? Por ejemplo, no sé, la evapotranspiración. Eso me parece difícil. Se puede. No sé si ustedes tienen una materia que está relacionada con la climatología. ¿Tienen alguna materia relacionada con la climatología o la hidrología, algo así? Sí, tenemos la materia de climatología. Si tienen esa materia, ahí ustedes en hidrología tendrían, hidrología es, fíjense, es el estudio del agua, ¿no? Y qué parte del agua van a estudiar. Justamente una de esas partes es el balance hídrico, ¿no? En cuencas, en áreas no solamente áreas productivas, en cuencas, en zonas donde puede haber impacto de lluvias intensas, no lluvias intensas, deslizamientos, no sé. Pero el sistema, la parte hidrológica estudia eso, el comportamiento del agua. Y el comportamiento del agua está en función a cuánto llegó y cuánto se va. Y entonces la precipitación, ya les dije, es fácil de medir. Ahora, la pérdida de agua, evidentemente se mide, es a partir de la ETP, ¿no? ETP. A ver si me dejan buscar. Hay un programa que, voy a ver si lo puedo encontrar, no sé si dónde está. Hay un programita que nosotros podemos utilizar para evaluar la evapotranspiración. Justamente la evapotranspiración, hay varios modelos matemáticos que nos permiten, ¿no? Nos permiten evaluar la evapotranspiración. Consults, aquí tiene que ser dónde está. Pues, a ver, yo tengo aquí un programa, pero no lo encuentro, no sé si está en esta computadora. Mac. No lo encuentro, tendría que buscarlo. Pero ahí la próxima clase le puedo mostrar, lo voy a ubicar, es una aplicación chiquitita donde existen métodos para determinar la ETP,
¿no? La evapotranspiración. Hay método de Turco, hay el método Quintana González, hay varios métodos, ¿no? Pero en realidad, ¿en qué consiste ese método? ¿Qué datos se debe tomar? Fíjense, se debe tomar principalmente la temperatura, ¿no? La temperatura. Tanto la temperatura máxima, la mínima y la media, ¿no? La máxima y la media. Y eso significa tomar la temperatura máxima, media y mínima. Bueno, la media se calcula. La máxima se toma, por ejemplo, a las 3 de la tarde. Y la mínima se toma a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, si yo tengo que evaluar la evapotranspiración, tengo que medir la temperatura a esa hora, a las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde. Y ahí tomo la máxima y la mínima. Por eso que cuando dan el reporte, digamos, climatológico en los canales, dice la máxima se ha registrado, ¿no? Y claro, se ha registrado significa que estamos hablando de las 3 de la tarde. A esa hora miden eso. O la mínima se ha registrado, ¿a qué hora? A las 6 de la mañana, ¿no? Bueno, esos son las horas estándares para medir la máxima y la mínima. Ese es un dato que hay que tomar. El otro dato que hay que tomar es la velocidad del viento, porque el viento genera evaporación. Entonces, la velocidad del viento se determina a partir, ustedes saben, de la veleta, ¿no? Del anemómetro. Es como una ruedita que lo ponen en la parte superficial de los techos. Bueno, en realidad en una estación meteorológica tendría que estar arriba, a una altura más o menos de unos 3 metros. Y esa ruedita empieza a girar y eso indica la velocidad del viento, ¿no? 30, 40, 50, no sé, ¿no? Kilómetros por hora. Entonces, esa velocidad del viento implica la velocidad de evaporación del agua, ¿no? Y después también se toma la evaporación del agua. ¿Y cómo se evalúa eso? Eso se evalúa, se pone un tanque circular, ¿no es cierto?, de un diámetro de 1 metro, ese es el tanque estándar, en el cual se llena agua, ¿no es cierto?, se llena el agua a un nivel y se evalúa la pérdida de agua diaria, porque eso significa que va a disminuir, ¿no?, porque el agua se va a ir evaporando. Y entonces nosotros llenamos el agua, digamos, a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana del día siguiente tenemos que ver cuánto ha disminuido. Y esa disminución significa que ya tenemos nosotros la tasa de evaporación de agua en esa zona, ¿no? Y el otro dato que tenemos que medir es la incidencia de la radiación solar, porque no se olviden que la radiación solar genera energía en la superficie del agua o en la superficie del suelo, en este caso, o en la superficie de las plantas, y entonces genera lo que llaman la evaporación, la transpiración. Entonces, ¿cuánto de energía de radiación solar se ha dado en un día, o en 2 días, o en 3 días, ¿no? Se saca después un promedio. ¿Y cómo se evalúa eso? Eso se evalúa con un equipo que no me acuerdo ahorita el nombre, pero es como una bola de cristal, es una bola de cristal, ¿no es cierto?, que capta la energía, la radiación solar y empieza a quemar un papel, así como una lupa, ¿no? Y esa quema que se logra en el papel va marcando una cierta escala. Ese papel tiene una escala que mide la intensidad de la radiación solar. Con esos parámetros que les he dicho, viento, radiación solar, evaporación, temperatura alta, temperatura media y baja, con esos parámetros se aplica a un modelo matemático para medir la evapotranspiración. Entonces, evidentemente no se puede determinar en forma conjunta la ETP, sino con varios parámetros, y esos parámetros se mete a un modelo matemático para determinar la evapotranspiración. Y de esa manera se determina la cantidad de agua que se está perdiendo, ¿no? Y el agua que se está ganando simplemente con el pluviómetro. Entonces eso lo tienen que haber visto o lo van a ver seguramente en hidrología, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿cómo podríamos prever, por ejemplo, una inundación de una zona urbana, ¿no es cierto?, si no sabemos cuánto de agua llueve, cuánto de agua se puede perder por escurrimiento, cuánto de agua se puede perder por evaporación, si tiene o no tiene cobertura, ¿no es cierto?, qué impacto negativo o qué impacto positivo podría tener una cierta cantidad de agua intensa. Eso es obviamente, eso es lo que nosotros llamamos riesgo, ¿no? Riesgo climatológico. Eso lo vamos a ver más al final de la materia, la evaluación del riesgo climatológico. Pero evaluar el riesgo climatológico es con esos datos, porque si no, no lo vamos a poder hacer. En hidrología me imagino que deben manejar cuencas, subcuencas, microcuencas. ¿Cómo van a saber cuál es la capacidad de mantenimiento de caudal de una cuenca? Es sabiendo cuánto llueve y cuánto se va.
Y para eso seguramente que van a evaluar la ETP. No sé en qué semestre estará, no sé si es antes o después de esto, de suelos, no sé, a ver, ¿qué me dice? ¿Hidrología está antes o después de esta materia? Después, Después. Entonces seguramente cuando lleguen a la hidrología, ahí van a ver lo que le estoy diciendo, ¿no? Cómo determinar la cantidad de agua en una zona a través del estudio de las isoietas, todo eso se ve, es interesante el estudio del clima. Y entonces se puede determinar la ETP. Yo la próxima clase le voy a buscar la aplicación esa que se tiene y ahí les voy a mostrar los modelos matemáticos que se utilizan para evaluar la ETP. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna otra pregunta más? ¿Hay alguna otra consulta más? ¿No hay más preguntas? Ingeniero, disculpe, Sí. una consulta. Usted decía, por ejemplo, que el agua más o menos es un 70% ideal en las plantas. ¿Ese 70% va renovándose constantemente o es permanente, digamos? No. Recuerdan que hemos dicho que hay dos tipos de agua, ¿no? En la clase. ¿La vegetación? ¿No? Ajá, ese es el agua de vegetación. El agua de vegetación. O sea, nosotros tenemos que tener el agua de constitución. Ese agua de constitución significa 70%. Tenemos que mantener ese 70%. Ahora, ¿cómo se mantiene ese 70%? Con el agua de vegetación. O sea, porque el 70% que hay en la planta se está perdiendo por transpiración. La planta transpira. Y al mismo tiempo la planta está absorbiendo, ¿no es cierto?, agua del suelo. Y entonces ese 70% es lo que debe mantener la planta, ¿no? O sea, ese 70% no puede bajar, pero no por debajo de lo que la planta, digamos, no podría resistir. Trasladándole, digamos, nosotros a los humanos, que nos conocemos más como humanos, ¿no? Por ejemplo, dicen que hay que consumir 2 litros diarios de agua, ¿no? Pero ese 2 litros de agua diario es para mantener la cantidad de agua que tiene que tener el cuerpo. Porque nosotros transpiramos, botamos residuos líquidos, entonces estamos permanentemente en pérdida de líquidos y tenemos que tomar los líquidos. Dicen 2 litros de agua diario, ¿no? Ahora, claro, hay unos que toman 2 litros de agua diario, pero además también está ahí el té, el café, las gaseosas, la misma sopa, ¿no? Ahí todo eso suman, me imagino, los 2 litros, ¿no? Ahora, si uno consume 2 litros de agua pura, pues mejor quizás también eso ya mejora, digamos, o está relacionado con la frecuencia de eliminación de líquidos, ¿no? Imagínense si no elimináramos, entonces nos empezamos a acumular líquidos, ¿no? Y claro que, se acumula líquidos, ¿no? En el cuerpo. ¿Cuándo se acumula líquidos en el cuerpo? Cuando hay un desequilibrio osmótico, ¿no? En las células del cuerpo y entre las soluciones que están en las células del cuerpo y entre los líquidos en los cuales se encuentran las células, ¿no? Ahí, evidentemente, es una diferencia de presiones y se genera lo que nosotros llamamos la hinchazón de los cuerpos, ¿no? Humanos, en este caso, lo que llamamos la retención de líquidos. Entonces, a esas personas que retienen líquidos, cuidado, no tomen mucha agua porque pues van a entrar en una hipertensión, ¿no? Entonces, hay que mantener eso. Sale, entra. Y mantenemos el 70% de contenido de agua, ¿no? En la planta eso sería el agua de vegetación, ¿no? Entonces, ingeniero, el agua de vegetación es la que se va renovando constantemente. Exacto. Y el agua de constitución es la que se mantiene. Exacto, así es, exactamente así. Gracias, ingeniero. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿No hay más? Bueno, perfecto. Entonces, les agradezco por la clase. La verdad que creo que nos hemos pasado de la hora, pero bueno, espero que haya valido la pena. Nos veremos entonces en la próxima clase el día miércoles, ¿ya? Si no hay ningún problema. Bueno, hasta luego y que tengan un buen fin de semana. Igualmente, ingeniero. Igualmente, ingeniero.